Vamos a dar comienzo a este acto. Voy a dar la palabra a los secretarios generales. Las banderas, por fin. Ahí. Voy a dar paso a los secretarios generales de las Uniones de Madrid, a Jaime Cedrún y a Luis Miguel López Reillo. Buenos días a todas y a todos, compañeras, compañeros. Quiero empezar por saludaros a todos y a todas y sobre todo por agradeceros y reconocer vuestra presencia hoy aquí. Y me vais a permitir que haga un agradecimiento especial a los candidatos y candidatas que hoy nos acompañan en este acto. Quiero agradecer la presencia de candidatos y candidatas del Partido Socialista, con César Luna a la cabeza. También nos acompañan diputados y diputadas y concejales de este partido. Igualmente quiero agradecer la presencia de candidatos de Unidos Podemos. Esperamos la llegada de Garzón a este acto, todavía no ha llegado. Igualmente la presencia de concejales de Ahora Madrid. E igualmente agradecer la presencia de Centella, del secretario general del Partido Comunista de España. Este es un acto de presentación de las propuestas sindicales diferente. Repetimos, se repiten las elecciones 6 meses después y hemos querido trasladar un mensaje en la forma y un mensaje en el contenido. En la forma porque es un acto de calle, es un acto con el que queremos trasladar la idea de que los problemas reales de los trabajadores y trabajadoras están aquí, no son otros, no están fuera de España. Están aquí, no son los problemas que tienen los candidatos entre ellos, no tiene que ver con intereses partidistas, son problemas muy serios y muy gordos que necesitan un cambio. Y por eso queríamos trasladar esta idea, volver a retomar todos y cada uno de los problemas que se han venido manifestando y que fueron la base del 20 de diciembre, volver a recuperarlos, volver a plantear las propuestas, volver a hacer una propuesta ilusionante para los ciudadanos y las ciudadanas españoles, una propuesta de cambio y una propuesta de rigor. Por eso queremos trasladar con este acto ese mensaje. E igualmente, hemos hecho una propuesta diferente a la del 20 de diciembre. Son 20 propuestas concretas, 20 propuestas ajustadas y 20 propuestas que necesitan una respuesta, porque la mayor parte de ellas son preguntas que hacemos a los candidatos, respuestas sobre qué van a hacer después del 26 de junio. Por lo tanto, queremos realidades, compromisos concretos, no programas y propuestas para halagar al votante. Queremos compromisos que sean una realidad en el mes de julio, agosto y en el programa de gobierno de los próximos años. Pero me vais a permitir que yo recuerde que hoy hacemos este acto aquí y se repiten nuevamente las elecciones, entre otras cosas, porque este país vive un polinomio perverso: paro, desigualdad, pobreza y recortes de derechos de todo tipo. Y que hay un responsable de todo esto. Y no podemos olvidar, a la hora de votar el 26 de junio, que ha habido un responsable de que estemos en esta situación tan nefasta y tan negativa. Y que esos que están ahí son los gobiernos ultraliberales del Partido Popular que nos han estado gobernando hasta ahora. Por tanto, queremos mandar también ese mensaje. Recordar, no olvidar, recuperar la ilusión e ir a votar. Necesitamos la participación de los trabajadores y las trabajadoras el 26 de junio. Pero también necesitamos que las candidaturas de cambio, las candidaturas que quieren representar el movimiento obrero, se comprometan de verdad y nos digan de verdad qué van a hacer con la reforma fiscal. Si vamos a seguir sufriendo la vergüenza de todos los días de cómo los ricos de este país no pagan, defraudan, eluden o tienen los regalos fiscales, o vamos a ir a que paguen lo que les corresponde y tendremos resuelto el déficit y el gasto público. Queremos respuestas, queremos saber si van a derogar la reforma laboral, pero de verdad, para que haya un contrato estable, para que el despido no sea venal, no sea arbitrario del empresario o de la empresaria,
para que tengamos una negociación colectiva que equilibre las relaciones y termine con el poder omnímodo del empresario o no. Queremos respuestas en ese sentido. Y desde luego, termino, queremos respuestas porque tenemos 300 compañeros y compañeras que están en procesos judiciales. Queremos respuestas de que se va a acabar con el 315.3, la ley Mordaza, y además porque se va a considerar y a tramitar esa ley de prestación de ingresos mínimos que hemos presentado con 70.000 firmas. Compañeros y compañeros, os dejo con este acto, que va a ser un acto donde los protagonistas sois vosotros y vosotras, donde después también habrá encuentro con los medios y donde sin duda esto va a continuar con las reuniones con las distintas candidaturas. Pero compañeras y compañeras, este es el acto importante. Queremos un gobierno de cambio, queremos un gobierno de izquierdas y en nosotros está la posibilidad de que eso sea así. Adelante, compañeras y compañeros. Buenos días a todos y todas. Saludos desde la UGT de Madrid a todos y todas las que estáis aquí. Y agradecimiento por vuestro haber venido a este acto. Estamos a las puertas de una nueva campaña electoral y un nuevo proceso de elecciones generales. La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas se sienten defraudados por el fiasco que supuso el proceso de negociación de los últimos meses para formar gobierno de la nación. Esperábamos soluciones que no han llegado. Esperábamos que se pusiera en marcha de manera inmediata una estrategia de progreso, de cambio. Eso es lo que votó la ciudadanía. No podemos caer en el desánimo y tenemos que insistir a los trabajadores y trabajadoras que es importante ir a votar para cambiar las cosas. Voto de izquierda progresista. Hay que quitar al Partido Popular de donde está ahora mismo. Ese es el día en que todos los ciudadanos y ciudadanas somos iguales, en el que el voto de un trabajador y trabajadora vale lo mismo que el del presidente de una gran empresa o el de un multimillonario. UGT y comisiones, como organizaciones sociales que representamos legítimamente una extensa mayoría social, estamos obligados a dar un paso adelante y reclamar propuestas y compromisos a las organizaciones políticas. Este país está muy lejos de la recuperación. Necesitamos conformar una nueva senda de progreso y bienestar social y hay que empezar a hacerlo el día 26 de junio con nuestro voto. Con ese objetivo y con esa dirección planteamos 20 propuestas, como ha dicho Jaime, de actuación urgente. 20 propuestas que venimos demandando los sindicatos, UGT y comisiones durante estos años, pero que las plasmamos ahora en documentos concretos. Las planteamos para el debate social y las planteamos a los partidos políticos que van a ir a las elecciones. Ellos tienen que definir de forma clara si las comparten, si se comprometen a impulsarlas y llevarlas a efectos desde el nuevo Gobierno y el nuevo Parlamento que se configure tras el 26 de junio. Aunque lo ha dicho Jaime, a mí sí me gustaría también repetir y decir que el artículo 315.3, veo por aquí al compañero de Airbus que salieron bien detrás de los juicios, de lo cual me alegro, pero queremos que los demás 300 compañeros y compañeras también se hagan indemnes y que el derecho fundamental de huelga se respete, al igual que la ley Mordaza. Sin más, os voy a dar paso a 4 compañeros y compañeras que van a presentaros estas 20 propuestas y serán los encargados de moderar el acto. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva UGT y comisiones! Buenos días a todas y a todos nuevamente. 4 personas de comisiones, ¿no? Bueno. ¿Sí? Bueno, continúo. 4 personas de UGT y comisiones obreras. Vamos a dinamizar este acto. Y bueno, os preguntaréis, ¿qué hacemos aquí? Estamos aquí porque es un tiempo de elecciones. Y este es un tiempo muy especial. Ahora todas tenemos la ocasión para poder decidir sobre cómo queremos que sea nuestra vida. Tenemos el poder de cambiar las cosas con nuestro voto. Un voto que nos hace iguales el próximo 26 de junio, el día que el voto de los que más tienen vale igual que el nuestro. Pero tener un poder, compañeros y compañeras, conlleva una gran responsabilidad. La responsabilidad de poder cambiar las cosas con nuestro voto. No vamos a dejar que nadie nos desmotive. Hay que ir a votar.
Y aunque está muy bien que los partidos políticos hagan sus ofertas electorales, nosotros creemos que la gente, que vosotros, que la gente, también tenemos cosas que decir. Somos los que más tenemos que decir. Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Se me oye? Es que... Bueno, buenos días a todos y a todas, ¿vale? Y eso es lo que queremos, lo que hacemos aquí, plantear a los partidos, desde las calles de nuestra ciudad, lo que queremos que hagan cuando estén en el Parlamento y en el Gobierno. Queremos que los problemas de las personas y sus soluciones sean el centro de la campaña electoral. Queremos que los dirigentes y candidatos de los partidos hablen de trabajo, hablen de las prestaciones sociales, hablen de los salarios, de la sanidad, de la enseñanza y, por supuesto, que se comprometan. Buenos días. No sé, ¿se oye? ¿Se oye? Vale. Buenos días a todos y todas. Como decía el compañero, lo que queremos es compromiso. Ya nos queda menos. No puede ser que una democracia moderna no... Hay algunos partidos que vayan con un programa electoral y que cuando gobiernen hagan exactamente lo contrario que decían que iban a hacer. Eso no es posible, no es sano. Lo que hace es alejarnos los ciudadanos de las instituciones. Eso se llama fraude. Se llama fraude electoral. Queremos que tanto sus programas electorales como las promesas que nos dicen durante la campaña se conviertan en un contrato con los ciudadanos. Queremos que se cumplan. Queremos compromiso y decencia. Bien. Efectivamente, compromiso y decencia. Buenos días a todos y a todas. Compromiso con medidas concretas, claras, entendibles, para que de verdad la política sea transparente y no haya motivos para dudar de los políticos. Claridad y compromiso con medidas de cambio. Ya está bien de austeridad, de paro y de recortes. Queremos otras políticas, nos merecemos otras políticas. ¿Se me oye? Nuestras organizaciones, la UGT y Comisiones Obreras, han hecho 20 propuestas, las cuales vamos a ir nombrándolas una a una. La primera, un compromiso claro, y repito, claro, contra la lucha contra el paro. Compromiso para que dentro de 4 años, al final de la legislatura, la tasa de paro sea la mitad. Es decir, que si en este momento la tasa del paro es de un 20%, en 2020 tengamos una tasa del paro del 10%. Para eso sería necesario un plan de choque por el empleo, con medidas específicas para colectivos de personas que tienen mayores dificultades para encontrar trabajo. Fundamental esa primera medida, pero la segunda, derogar las dos, y vuelvo a repetir, las dos reformas laborales, la de 2010 y la de 2012, para cambiar, entre otras muchas cosas, la normativa sobre el despido o para acabar con el abuso de la contratación. Para reformar el estatuto del trabajador autónomo, para dignificar a quienes optan o se ven abocados al autoempleo. Y no me quiero olvidar de los empleados públicos. Hay que recuperar el estatuto básico del empleado público y acabar con los recortes en los salarios impuestos, con los cambios y condiciones de trabajo impuestos, y recuperar el derecho de los trabajadores públicos a negociar sus condiciones laborales. En definitiva, queremos que se vuelva al equilibrio a nuestro modelo de relaciones laborales, porque una ley que permita el abuso de la posición dominante, como hace la reforma laboral, es una ley indigna de un Estado democrático. ¡Ay, que me quedo sin voz! Tercera medida, cambiar las políticas de austeridad por políticas de crecimiento. La reducción del déficit. Como dicen ellos, llaman consolidación fiscal. Debe ser tener un calendario racional, debemos tener un calendario racional y ser compatible con el crecimiento económico y no impedirlo. Y necesitamos un auténtico plan europeo de inversiones que impulse el crecimiento económico. 4. Aumentar los salarios. Partidos políticos, por favor, escuchen a la gente. Hay salarios con los que no es posible cubrir los gastos mínimos. Por eso creemos que hay que reformar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Subir el salario mínimo interprofesional a 800 euros en la legislatura y establecer un mecanismo de revalorización automática anual para que no se pierda poder adquisitivo. Y además hay que acordar una estrategia de crecimiento del conjunto de los salarios, de crecimiento por encima del IPC, para compensar las pérdidas que han tenido los sueldos durante todos estos años de crisis. La siguiente propuesta, la quinta, y ya termino,
Para los casos en los que no hay salario, ni grande ni pequeño, porque no hay trabajo, es imprescindible extender el sistema de protección de desempleo, reformarlo, revisarlo al alza, tanto las cuantías de prestación como su duración. Y son necesarias, además, las medidas específicas para grupos de trabajadores que están en situaciones complicadas. Y por eso queremos recuperar el subsidio para mayores de 52 años y crear medidas para que los desempleados de larga duración de más edad se puedan jubilar con una pensión digna. Vale. Compañeros y compañeras, este país está siendo sometido a una doble austeridad. Por un lado, tenemos la de la Comisión Europea y por otro la del gobierno de Rajoy. Y siempre nos dicen lo mismo, que el problema es que no hay dinero, que tenemos mucho déficit. Sin embargo, los y las sindicalistas creemos que desde la política hay que elegir, hay que establecer prioridades para solucionar los problemas de la gente, hay que decidir en qué nos gastamos los recursos que tenemos. En primer lugar, deberíamos impulsar las políticas públicas, no solo para mantener, sino para reformar los sistemas de protección social. Para ello es fundamental, y repito, fundamental, una reforma fiscal muy ambiciosa, que actúe sobre todas las figuras tributarias, que tenga en cuenta el nivel de la renta de los contribuyentes. Una reforma fiscal que luche contra el fraude fiscal y la economía sumergida, y que impulse, no solo a nivel nacional, sino europeo e internacional, la lucha contra los paraísos fiscales y contra las prácticas de evasión de impuestos de las grandes empresas. Con esta reforma se conseguiría un aumento significativo de los ingresos del Estado y desarrollar así unas políticas de solidaridad con las personas y colectivos que están en situación de necesidad. Y a la vez se garantizarían los derechos de prestaciones de un estado de bienestar. Por otro lado, gracias. Por otro lado, sabemos qué es lo que pasa en las situaciones de crisis, que los gobiernos, como siempre, empiezan siempre recortando en el gasto social, haciendo aún más difícil las condiciones de vida de los sectores más débiles. La sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales, la protección por desempleo y las pensiones suelen ser las partidas más afectadas siempre. Todo ello para cumplir con el ya citado déficit que, de una forma prácticamente dogmática, aplican los gobiernos de Madrid y de Bruselas. De hecho, no nos olvidemos una cosa muy importante, que para cumplir este déficit se modificó la Constitución. Y de hecho de una manera no solo precipitada, sino que fue de espaldas a la ciudadanía. Por ello consideramos algo fundamental y de derecho derogar la reforma del artículo 135 de la Constitución que se hizo en el año 2011. En ese sentido, también es muy importante para nuestro futuro y de vital trascendencia el futuro de las pensiones. Los sindicatos consideramos imprescindible recuperar el consenso social y político en torno al Pacto de Toledo y derogar todas las reformas sobre las pensiones desde 2012. Otro aspecto de vital importancia es la educación. De hecho, el pacto educativo suele ser el objetivo más recurrente que suelen utilizar en las campañas electorales los partidos, cuando se comprometen pues, a hacer todo tipo de promesas. Bueno, y como ha comentado mi compañero antes, promesas que luego suelen hacer lo contrario. Sin embargo, en nuestro país tenemos una especial situación, porque ahora mismo está en vigencia lo que es la Ley de Mejora de Calidad Educativa, o conocida como la LOMCE, bueno, más coloquialmente la Ley Wert, que se podría considerar como posiblemente la peor ley educativa de la democracia. Entonces consideramos que es muy importante que esta ley, antes de hacer nada, lo primero que se tenga que hacer es derogarla. Y una vez derogada, ya se puedan empezar a tramitar unos principios para una nueva ley educativa que cumplan tanto la equidad, la excelencia y mejora de los resultados educativos y el fortalecimiento de las escuelas y universidades públicas. Y una cosa muy importante que nunca debemos olvidar es que la educación nos afecta a todos. Nos afecta a nosotros, los que son padres, y sobre todo a nuestros hijos. Porque al fin y al cabo los hijos son el futuro de nuestro país. Y nunca debemos olvidar que la educación es un derecho fundamental. Y no debemos permitir que al final la educación se convierta en un privilegio. Gracias.
Nuestra propuesta número 11 es garantizar la igualdad de trato y no discriminación. ¿Y cómo conseguimos eso? Actuando sobre los problemas. Se pueden hacer diferentes cosas, hay medidas. 1, por ejemplo, una ley de igualdad salarial que reduzca la brecha salarial entre hombres y mujeres. 2, una ley de igualdad de trato y oportunidad y contra la discriminación. 3, el desarrollo de un plan integral por la igualdad y contra la violencia machista. O por último, haciendo efectiva ya la ampliación del permiso de paternidad 4 semanas prevista para 2011 en la Ley de Igualdad. Nuestra medida número 12, hacer compatible el derecho a la vida con el derecho al trabajo. El derecho al trabajo, ese que algunos acuerdan solo el día de la huelga general. Que el trabajo no sea un riesgo de accidente o enfermedad y recuperar el derecho a la protección en caso de enfermedad, sin acosos y sin correr el riesgo de perder el trabajo. Y para eso hay que revisar el sistema de calificación y declaración de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Hay que derogar la normativa de mutuas colaboradoras con la seguridad social. Y hay que eliminar unos cuantos artículos del Estatuto de los Trabajadores, que son el 20.4, el 52.d y el 54.f, que básicamente lo que dicen estos artículos es que te pueden despedir por coger una baja laboral. Las propuestas 13, 14 y 15 tienen un único objetivo, que es atajar y combatir las causas de la pobreza. Queremos que se establezca una prestación de ingresos mínimos que garantice a las personas sin empleo y sus familias que puedan atender sus necesidades esenciales. Queremos que se pongan fin a los desahucios de primeras viviendas si no están acompañadas de alternativas para los desalojos, porque se puede. Queremos un mínimo social de suministro que impida la pobreza energética, porque también se puede. Y finalmente, exigimos que se cree un sistema público de servicios sociales como parte fundamental de nuestro estado del bienestar. ¿Se me oye ya? Siempre que se dan situaciones de crisis provocadas por el pensamiento neoliberal, exigen a los trabajadores y a las trabajadoras de a pie el esfuerzo y la austeridad, aplicando recortes sin medida, provocando más daño a los más desfavorecidos. De ahí nuestra propuesta, exigir la aplicación de la ley de dependencia, que garantice la atención y cuidados de forma integral a todas las personas que así lo necesiten. Por otro lado, si queremos una economía potente y moderna, no se puede prescindir de una política industrial. Hay que poner en marcha un plan estratégico para la industria, con planes y objetivos adecuados a cada momento. La propuesta número 19, y hablando de momentos, en la Unión Europea ha visto seriamente dañada su imagen como consecuencia de las políticas de austeridad, muy lesivas para los trabajadores y las trabajadoras, y por ello creemos que hay que defender una Unión Europea social y respetuosa con los derechos humanos. Y no podemos hablar de la Unión Europea sin exigir que los tratados de libre comercio sean herramientas de progreso, democráticos y transparentes. Rechazar las actuales formulaciones dadas por el TTIP y el CETA, negociados de manera opaca y que atacan al empleo, derechos laborales, condiciones de trabajo, medio ambiente y además la protección social y los servicios públicos de los países afectados. Y como no podía ser de otra forma, en la número 18 no podemos hablar de derechos si no avanzamos en la calidad de nuestra democracia. Derogar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como la Ley Mordaza. Derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que criminaliza nuestra capacidad para ejercer nuestro derecho a huelga. Hay que exonerar a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras procesados o condenados por participar en una huelga. No podemos consentir que nuestra gente, la gente que defiende los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras de este país, estén pasando las situaciones que están pasando y por los momentos que están pasando. No es justo, compañeros. Y en esto quiero agradecer, si hay algún compañero de Coca-Cola, de Airbus o de Arcelor, mandarles un abrazo desde aquí y mucho ánimo. ¿Se me oye? Ah, sí. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de preguntas
Sí que es cierto que solo tenemos tiempo para 5 o 6 preguntas porque los secretarios generales de la Confederación de Comisiones y UGT tienen que irse a no sé qué, muy bien el qué, pero bueno, tienen unos viajes programados y tienen que irse. Entonces, veo por allí una mano, el compañero de la gafas de sol arriba. Espera, ya se acerca, ya se acerca. Ya se acercan. Oye, si os ponéis un poquito para adelante, los que habéis levantado la manita. Sí, sí. Buenos días. Mi pregunta va en relación a la reforma laboral. Espera un momentito. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Ahora solo me oigo yo. ¿Sería posible, Pues, ¿Sería posible derogar las reformas laborales? Y si es así, ¿volveríamos al Estatuto de los Trabajadores del 2009? vale, siguiente pregunta. A mí me gustaría preguntar, perdonad, es que no tengo costumbre de esta. Me gustaría preguntar por la reforma fiscal, por hacer aflorar No se la economía oye. sumergida, y si todo esto va a repercutir en las pensiones y de qué forma podríamos conseguirlo. ¿Vale? Hola, muchas gracias por vuestra presencia y darnos la oportunidad de hablar. Entre las actuaciones urgentes está el plan de choque, bueno, se lo dijo a los secretarios A generales. Pepe. A Pepe Álvarez. Está el plan de choque para el empleo. Este plan de choque va a ser lo mismo de siempre, subvenciones para los contratos que a su vez redundan para los empresarios, o va a ser una serie de actuaciones concretas, por ejemplo, para colectivos como mujeres, mayores de 45 años, jóvenes. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Hola. Yo quería, bueno, aparte de, evidentemente, de que lo que pedimos es que se derogue la LOMCE, lo que sí que quería preguntaros es qué vamos a hacer, cómo vamos a conseguir que participemos todos los actores sociales en un pacto educativo que haga una ley educativa que sea igualitaria, que sea gratuita. ¿Podemos que sea de repetir la calidad. primera pregunta? ¿Yo? No. Yo ya he acabado. Sí, era para ver si podía repetir el primer compañero la pregunta. Hemos tenido un problema de sonido para que repita otra vez, para que todos lo escuchemos. Bueno, mi pregunta era que si se puede derogar las reformas laborales. Y si es así, volver al Estatuto de los Trabajadores que teníamos en el año 2009. Vale. Bueno, por aquí. Buenos días. Mi pregunta es, ¿quién podrá acceder a la renta mínima que proponéis? Y si el Parlamento no lo aprueba, ¿qué pensáis hacer? Vale. Buenos días. Código Penal, artículo 315.3. Antes lo decía una compañera desde aquí arriba, cerca de 300 personas, fundamentalmente sindicalistas, otros centenares de personas que por ejercer el derecho de manifestación, de concentración, de protesta, la ley Mordaza les tiene metido en los juzgados con penas totalmente desproporcionadas y además criminalizando derechos fundamentales como el derecho de huelga o de manifestación. Desde los sindicatos, ¿qué medidas van a tomar ustedes para que por fin se derogue esta ley y volvamos otra vez a un sistema democrático de participación colectiva y no nos lleven hacia los años oscuros de la dictadura? Muchísimas gracias por facilitarme la posibilidad de dirigirme a ustedes. Bueno, pues ahora damos la palabra a los secretarios generales de las Confederaciones, Comisiones Obreras y la UGT, a Pepe Álvarez y a Tojo, para que contesten a las preguntas. Y bueno, después de que ellos contesten a las preguntas, habrá unas preguntas para la prensa, ¿vale? Preguntas que les harán los periodistas. Y yo ya me callo. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Bueno, buenos días, un saludo a todas y a todos. A donde vamos a ir es a Bruselas. Hoy tenemos reunión del Comité Ejecutivo de la CES. Entonces tenemos un poquito tiempo todavía, o sea que no vamos acelerados. Entonces, para evitar repetirnos, lo que hemos hecho ahora en un momentito es repartirnos las respuestas. Entonces, lo que yo no conteste ahora lo responderá Pepe Álvarez después. Bueno, en primer lugar, sí me gustaría agradecer vuestra presencia hoy aquí. Es un acto distinto, ya se ha dicho. Creo que es muy importante que aquí en la calle, donde se producen y donde se manifiestan los problemas que tiene nuestro país, intentemos buscar soluciones, respuestas en un momento tan importante como son las previas a una cita electoral. Pues desgraciadamente ha habido que repetir las elecciones en nuestro país. No es momento de buscar responsabilidades, de achacar culpas. Lo que se trata es de tratar de encontrar, como creo que se ha puesto de manifiesto, soluciones a los graves problemas que tiene nuestro país. Y por esto quiero empezar también por agradecer al Partido Socialista y a Unidos Podemos que estén aquí hoy acompañándonos. Hemos invitado a todos los partidos, no hemos querido hacer excepciones de ningún tipo. Cada uno, con su responsabilidad, ha decidido si le merecía la pena o no estar hoy aquí. De todas maneras, vamos a insistir en el tiempo que queda de campaña electoral con estas propuestas que se han ido desgranando a lo largo de la mañana de hoy para que nadie pueda alegar ignorancia, que todo el mundo conozca cuáles son, desde el movimiento sindical, seguramente desde otros sectores de la sociedad habrá otras, las prioridades en un proceso electoral que después deberían convertirse en programa para la acción del Gobierno que surja de las elecciones. Este país, después de 7 años de gestión de la crisis económica, es un país con paro masivo, con más pobreza y más desigualdad. Es un país menos democrático y, por lo tanto, alrededor de estos 4 elementos se configuran, a nuestro entender, las prioridades que deben informar las propuestas que para el Gobierno presenten a la ciudadanía las diversas formaciones políticas. Pero bien, no se trata aquí de hacer un mitin, esto es otra cosa distinta y, por lo tanto, voy a pasar a responder a las preguntas concretas que se hacían. Compañero, lamento no disponer de los nombres, hacía una referencia que me parece muy oportuna a la relación entre la fiscalidad y el futuro de las pensiones. Lo primero que hay que decir es que el sistema público de pensiones en nuestro país es la fuente de solidaridad entre territorios, entre generaciones y entre activos y pasivos más importantes con que cuenta la sociedad española. Por lo tanto, cualquier riesgo que se establezca alrededor del futuro de pensiones es un tema que nos afecta como trabajadores y trabajadoras y también como ciudadanos y ciudadanas. Es un tema fundamental. ¿Qué está pasando con el sistema público de pensiones en España? Como consecuencia de la crisis de empleo, como consecuencia de la devaluación salarial, como consecuencia de la degradación de las condiciones de trabajo, de las formas cada vez más precarias de contratación y como consecuencia del uso abusivo de las bonificaciones con cuotas para la contratación
de nuevos trabajadores y trabajadoras por las empresas, el sistema ha entrado en crisis. Y tiene una crisis de ingresos evidente. Se ha utilizado el fondo de reserva mucho más allá de lo previsto en la ley. La ley establecía que cada año solo se podría utilizar un máximo del 3% del fondo de reserva. Bueno, nos hemos encontrado con que en unos pocos años, desde 2012 hasta aquí, se ha vaciado en la mitad el fondo de reserva. Al ritmo de consumo que va, en el año 2018 este se agota, cuando la previsión, cuando se estableció, es que se empezase a utilizar bien entrados los años 20 de este siglo. Tenemos, por lo tanto, un serio problema. Y España necesita un debate a fondo sobre la viabilidad futura del sistema. El sistema de seguridad social precisa, de aquí al año 2030, parece lejos, pero cada vez está más cerca, de 4 puntos adicionales de financiación en términos de Producto Interior Bruto. Hay dos vías que pueden ser alternativas o complementarias. Reducir el gasto, que es a lo que ha apelado el Partido Popular, es decir, el Gobierno, todavía en funciones, con las reformas introducidas a partir del año 2012, o mejorar los ingresos, o las dos. Nosotros optamos por mejorar los ingresos, y es evidente que ya si no se apuntala con impuestos, no habrá posibilidades de garantizar al menos la misma calidad que hoy tienen, que es escasa en muchos casos, las pensiones a futuro. Por lo tanto, hay que actuar en varios planos, el de las cotizaciones sociales, pero también el de los impuestos, la separación completa de fuentes de financiación, aclarar la situación de los regímenes especiales en relación con el régimen general, etcétera, etcétera. De esto hay una propuesta sindical completa de hace ya un tiempo que ponemos a disposición de las formaciones políticas para que, recuperando el Pacto de Toledo, se pueda hacer un gran pacto de pensiones a futuro en nuestro país. ¿Cómo participar de un pacto educativo? Pero lo primero que hay que tener es voluntad. Voluntad de pactar en materia educativa. En este país, ¿qué ha pasado? Cada vez que hay un cambio de gobierno, el ministro o la ministra de turno llega con su ley educativa debajo del brazo. Y así nos va como país. Es necesario que el conjunto de los actores, por supuesto los partidos, en sede parlamentaria, pero con la comunidad educativa, con los padres, con las madres, con los estudiantes, con los profesores, en conjunto se aborde desde una reflexión a fondo la situación actual, que no es buena, del sistema educativo, los desafíos que tiene nuestro país, antes de dar el paso de elaborar en un despacho una ley y luego imponerla desde las mayorías parlamentarias. Es un diálogo del conjunto del país el que se hace imprescindible para dar el salto de calidad que en materia educativa necesita nuestro país. La ley Mordaza y la versión actual del punto 3 del Código Penal han nacido para impedir o debilitar la respuesta ciudadana y del mundo del trabajo a las políticas que se han desplegado en España en los últimos años. Son un atentado claro a derechos básicos,
fundamentales consagrados en la Constitución española, también en la Carta de Derechos Fundamentales de Naciones Unidas, las directivas de la CES, de la Unión Europea, perdón, no son compatibles con un Estado democrático. Han supuesto su aplicación, primero su aprobación y su aplicación después, un retroceso brutal en el cuadro de libertades. El derecho de manifestación, la libertad de expresión, el derecho de huelga son consustanciales con la democracia, no son elementos negociables, son básicos para el avance de la sociedad, para el equilibrio en las relaciones de trabajo y en las relaciones sociales. Y por esto no caben parches, por esto se exige su derogación inmediata como una de las primeras medidas que tome el próximo gobierno, que espero sea distinto, un gobierno de cambio, un gobierno de progreso, que alinee la economía con las necesidades de la sociedad y los problemas de los ciudadanos y ciudadanas. Buenos días, compañeros, compañeras. Quisiera que mis primeras palabras sean de agradecimiento a las organizaciones de Madrid por convocar este acto, a los compañeros y a las compañeras que han intervenido y a todos vosotros por estar hoy aquí. Se ha dicho antes, hemos hecho este acto para presentar las 20 propuestas. Hemos invitado a las organizaciones políticas para que estén presentes, para que escuchen la opinión de los sindicatos, la opinión de los que habéis querido intervenir. Y yo les quiero agradecer que hoy nos acompañen. Quiero agradecer que nos acompañe el Partido Socialista, quiero agradecer que nos acompañe Unidos Podemos. Me hubiera gustado, compañeros y compañeras, que estuvieran todas las candidaturas que tienen opción a estar presentes en el Parlamento. Es verdad que lo hemos hecho en un tiempo justo y por tanto que pueden decir que no han tenido tiempo, pero en todo caso yo también os quiero decir una cosa. Este acto no es flor de primavera. Vamos a patearnos el país, nuestras plazas, nuestras ciudades, no solo con las propuestas, sino también después de las elecciones con las respuestas, porque son propuestas y han de ser respuestas. No queremos que esto quede solo hoy aquí en 20 propuestas que lanzamos. Para nosotros las elecciones son muy importantes. El voto es muy importante. El Parlamento será importantísimo y el Gobierno también. Pero, compañeros y compañeras, sabemos que nadie nos va a regalar el resultado de nuestras propuestas. Y por eso queremos una movilización permanente de la ciudadanía para que sea justamente la ciudadanía la que consiga que todas estas propuestas se conviertan en realidades, se conviertan, compañeros y compañeras, en leyes que puedan garantizar nuestro futuro. Compañeros y compañeras, hay quien quiere que los trabajadores y las trabajadoras nos sintamos frustrados porque después del 20 de diciembre no se ha constituido gobierno en nuestro país. Hay quien tiene un gran interés en estas elecciones en que se hable más de cómo se va a configurar el nuevo gobierno. Hay quien quiere, que tiene mucho interés, en que no se abran camino
los debates que interesan a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y lo hemos de impedir. Tenemos que conseguir que el centro del debate de estas elecciones sean las preocupaciones, sean las necesidades de la mayoría de los ciudadanos, de los trabajadores y de las trabajadoras, que están resumidos en los 20 puntos que hemos situado como 20 reivindicaciones del sindicato. Y eso lo tenemos que conseguir en las fábricas, en los centros de trabajo, en las asociaciones. Hay que conseguir que el hecho de que no se haya constituido gobierno represente una gran oportunidad para poder continuar hablando de nuestros problemas. Hay que conseguir que el hecho de que no se haya constituido gobierno sea una gran oportunidad, compañeros y compañeras, para que nuestro país se sume a ese clamor que hay en una buena parte de la Unión Europea, en la mayoría de la Unión Europea, que quiere cambiar estas políticas que nos están arruinando la vida y el trabajo. Y eso, compañeros y compañeras, depende en buena parte de nosotros. Celebramos estas elecciones en un momento importantísimo. En Francia hay un debate importantísimo para el futuro de la Unión Europea. Ya no solo es Grecia, ya no solo es Portugal, ya no solo es España, también es Francia. Y tenemos que conseguir una mayoría que realmente nos ayude a acabar con las políticas de ajuste económico que hemos tenido en los últimos años en la Unión Europea. Porque se pueden cambiar, porque si hay una mayoría en los países de la Unión que quieren, se pueden cambiar estas políticas. Compañeros y compañeras, las reformas laborales se han de derogar. Si no se derogan las reformas laborales, no se podrá restablecer el equilibrio necesario para abrir un proceso de negociación con la patronal. No es que se puedan, es que se han de derogar. Para nosotros esta es una reivindicación fundamental. No es posible iniciar un proceso de negociación con la patronal si no hay previamente una derogación y restablecimiento de la situación anterior a las dos reformas laborales. ¿Y por qué? ¿Por capricho? No, compañeros y compañeras. Porque esta reforma laboral ha hecho que una camarera de piso que podía cobrar en la provincia de Barcelona 1.300 euros al mes, en estos momentos esté en manos de una empresa de servicios integrales y cobre menos de 700 euros al mes. No es porque sí por lo que queremos que se derogue, compañeros y compañeras. Queremos que se derogue porque si no hubiera habido la reforma laboral, los compañeros de Coca-Cola no hubieran tenido el suplicio que han tenido como consecuencia de esa reforma laboral y, por tanto, se ha de restablecer la autorización administrativa previa para los expedientes de crisis. Queremos que se derogue, compañeros y compañeras, porque los contratos a tiempo parcial tienen que ser para aquellas personas que de verdad quieren trabajar a tiempo parcial y no lo que está pasando en nuestro país, que lo que se está haciendo no es creando empleo, sino lo que se está haciendo, compañeros y compañeras, es ni más ni menos que repartir el empleo y los salarios. Y no podemos vivir con esta situación de salarios que tenemos. Por eso es imprescindible la derogación de la reforma laboral. Efectivamente, compañeros y compañeras, necesitamos un plan de choque por el empleo. Un plan de choque por el empleo amplio, con una inversión pública imprescindible en la primera fase para poder crear empleo de manera inmediata. Queremos, y lo decimos claramente, inversión pública. Se tiene que hacer a partir de planes de empleo en relación con los servicios
en relación con aquellos elementos fundamentales, básicamente a partir de las administraciones locales. En todas las administraciones, pero básicamente a partir de las administraciones locales. Y tiene que ser con recursos que salgan del gobierno. Pero queremos un plan de empleo que hable de la industria. Queremos un plan de empleo que priorice la estrategia industrial para crear empleo con futuro y estable en nuestro país. Queremos un plan de empleo que tenga en cuenta la necesidad de ordenar el sector turístico en nuestro país. Corremos el riesgo de morirnos de éxito como país por ser un destino turístico con muchos millones y millones de personas que vienen, pero a la vez, compañeros y compañeras, morirnos en la miseria los trabajadores y las trabajadoras que están trabajando en este sector en una situación de esclavitud, como decía antes. Hay que dar calidad al sector turístico. Queremos, compañeros y compañeras, un plan de empleo que contemple cuestiones tan importantes como la recuperación del contrato relevo, que es un elemento esencial para la recuperación de los derechos. Antes se ha dicho aquí, renta mínima. Efectivamente, hemos llevado 700.000 firmas al Parlamento para pedir que el Parlamento apruebe una ley con una renta mínima de ciudadanía para todas aquellas personas que no tienen recursos. Hay que acabar con la situación que venimos viviendo en los últimos años en nuestro país, que entre las administraciones, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, hay competencia en relación con los temas de carácter social, que al final se convierten en una incompetencia absoluta en el sistema de protección social. Por eso, compañeros y compañeras, queremos la renta mínima. Una renta mínima que va a cubrir en el día de hoy a más de 2 millones de ciudadanos y de ciudadanas, que situamos en el 75% del salario mínimo interprofesional, pero que debía de ser compatible con otras rentas que se puedan hacer tanto en las comunidades autónomas como servicios que se puedan hacer en los ayuntamientos y que los lleva realmente a una situación de integral que luche contra la pobreza en nuestro país. Ese es el trabajo fundamental. Y dice, ¿y qué vamos a hacer? Si el Parlamento hace lo que hizo no hace muchos años con otra propuesta que llegó de los sindicatos, pues vamos a movilizarnos. No vamos a permitir que el trabajo de tanta gente y tanta gente recogiendo firmas, trabajando para que llegue al Parlamento, nos la despachen en 20 minutos. Yo estoy convencido que eso no pasará. Porque estoy convencido que nadie va a tener una mayoría absoluta que impida que ese debate se pueda celebrar en el Parlamento. Pero en todo caso, y acabo, compañeros y compañeras, este acto es alguna cosa más que una asamblea abierta en Callao. Es la voluntad decidida de lucha, de cambio de las organizaciones sindicales, porque este país puede y debe de abordar los problemas fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas. No hay excusas desde el punto de vista de retornar derechos, no hay excusas desde el punto de vista de que no hay recursos. Antes se puso de manifiesto, hay 80.000 millones de fraude fiscal en nuestro país. Compañeros y compañeras, si no hay dinero, que lo pinten. O mejor dicho, que lo vayan a buscar a los paraísos fiscales, que les cobren a los que no pagan impuestos en nuestro país. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, antes de dar paso a las preguntas de la prensa, queríamos agradecer a Miguel Vila y a Raúl, a los compañeros de Podemos que están aquí. Y bueno, pues ya damos paso a las preguntas de la prensa. Muchas gracias a todas y a todos por asistir a este acto. Nos vemos en las calles, compañeros.
puedan poner así un poco en semicírculo. Que se pongan aquí en...